Pero le corta la cola y después le vuelve a crecer. La hora de la lagartija. ¿Qué es una lagartija? En Salta se lo conoce como ututo. Bueno, un chelpo Quicho se dice ararata. es gracioso porque mueve su cabecita, se queda Tiene quieto. esa capacidad de autorregenerarse, de reinventarse. Cuerpo alargado y deprimido. Y acá en Catamarca sobre todo le llaman chelpo. Cuando todo está calmo y el sol calienta las piedras, las lagartijas salen a deambular por rincones, por recuerdos e historias. La lagartija tiene 4 patas y una... Es una lagartija nacional y popular. Debajo de la heladera tengo uno. En ese momento se frena el dial y nos metemos a formar parte de los misterios de la siesta. Una porción de sol brillando inquieta en la quietud de la siesta. Es la lagartija del pueblo, digamos, que se come las cucarachas, se come el cuerno de insectos. Simpático cocodrilo de 3 centímetros que vive en rajaduras de las paredes. Amor posible e imposible de toda bruja. La hora de la lagartija. Hola, buenas tardes. En este nuevo programa de La Hora de la Lagartija de 13 a 14 horas por Radio Nacional Catamarca. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes. Hoy con equipo también reducido. La pandemia está haciendo estragos, sobre todo digamos, por complicaciones de horarios, no por cuestiones de salud, afortunadamente. Este programa se puede escuchar por Radio Nacional Catamarca, YouTube. Sí, digamos, nos encuentran ahí en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. También nos encuentran en Spotify, en Radio Cat. Sí, en todos lados como La Hora de la Lagartija. Buenísimo. Hoy vamos a hablar de un proyecto que quiere plasmarse dentro de un sitio arqueológico en nuestra provincia y que no tiene nada que ver con la arqueología. Sí, la Ventanita o Intihuatana es quizás la parte más conocida de un conjunto de sitios que se encuentran pegados o alrededor de la localidad de Fuerte Quemado, al norte de la ciudad de Santa María. Dentro de este conjunto de sitios y al sur de la Ventanita, a escasos 3 kilómetros, se encuentra el sitio llamado El Calvario de Fuerte Quemado, donde hay un proyecto de erigir un Cristo crucificado de 17 metros de alto, algo así como un edificio de 4 pisos. La pregunta inmediata es si es necesario destruir un espacio que todavía puede dar respuestas sobre nuestro pasado, de cómo fueron las vinculaciones entre los pueblos diaguitas calchaquí que habitaban esa zona ante la llegada del Imperio Incaico, con una construcción que demandaría excavaciones irreversibles para poder seguir investigando ese pasado. Y bueno, lo que nos preguntamos, ¿es necesario hacerlo precisamente en ese lugar? ¿No hay otros espacios, otros cerros donde emplazar esa imagen? ¿No debemos o no nos interesa seguir protegiendo nuestro patrimonio, en este caso arqueológico, en nuestra provincia? Así es, así que hacemos una pausa musical y empezamos a desarrollar este tema. Estamos de vuelta y vamos a presentar a nuestras invitadas. Vamos a conversar con Alejandra Reynoso, licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología de la UBA,
y Valeria Palamarzuk, doctora en arqueología, también de la UBA, investigadora del CONICET, quienes junto a otros profesionales e investigadores de San Luis, La Plata, La Rioja y Catamarca conforman el grupo de investigación Proyecto Arqueológico Yocavil, que está dirigido por la doctora Miriam Tarragó. Sí, es un proyecto adulto, podríamos decir, ya lleva 35 años de trabajo de investigación y fue uno de los primeros sitios arqueológicos de Argentina en ser investigado. En una incipiente, digamos, todavía no existía la ciencia arqueológica como tal. Esto sucedió a finales del 1800 y principios de 1900, y en esta investigación trabajó nuestro Adán Quiroga, nuestro conocido Adán Quiroga. Así que, bueno, compartimos el diálogo, la conversación que hemos tenido con las que están hoy a cargo de este proyecto. Vamos. Iniciamos a trabajar en lo personal en el sitio Rincón Chico. Bueno, era uno de lo que vos nombrabas antes, que es uno de los grandes poblados de la época, construido y habitado alrededor del siglo, alrededor del año 1000 después de Cristo. Hasta, se supone que algunos pudieron ser ocupados hasta la conquista española. Y en un proceso previo también, estuvieron involucrados en la llegada de los incas al valle. Estos grandes poblados son los que se conocen, como decía recién Vale, como poblados tipo Pucara. Por ahí les va a sonar esa palabrita Pucara, ¿no? Que son grandes poblados que tienen como característica que están asentados sobre los cerros. Y allí se han construido casas, vías de circulación. Muchos de ellos están protegidos por murallas, o sea, por líneas de muros que los protegen. Estamos hablando de un periodo, digamos, donde a partir de estas evidencias, por ejemplo, de cómo se construyen los poblados, podríamos pensar que había una serie de conflictos quizás entre los distintos núcleos poblacionales que los llevaron a congregarse todos o la mayor parte de ellos arriba de un cerro. No quiere decir que se abandone la zona baja del valle, eso nunca pasó, de hecho, porque la agricultura a gran escala se hace en el valle, digamos. Pero eso nos está hablando de una situación sociopolítica particular en estos momentos, que se conocen también como periodo tardío o periodo de desarrollos regionales, alrededor del año 1000 después de Cristo. Bien. Estamos hablando, digamos, dentro de lo que se llama, no sé si lo nombraste, por eso lo quiero decir o remarcar, los sitios que se los conocen como Fuerte Quemado, por lo menos aquí en Catamarca, que, digamos, cubre toda la montaña que está a la vera de lo que es el poblado de Santa María y el camino que va de Santa María a Cafayate, ¿verdad? Sí, digamos, toda esta red de poblados, digo en red porque seguramente estaban todos en vinculación, con mayor o menor conflicto y cambiando en el tiempo. Pero sí, tenemos a los dos lados del valle, la margen occidental y de la margen oriental, tenemos como una sucesión de poblados. Vos nombraste muy bien, Fuerte Quemado, en la localidad actual de Fuerte Quemado, ahí tendríamos por lo menos dos, que se conocen como La Ventanita, y el que puntualmente vamos a enfatizar acá, el Calvario de Fuerte Quemado. Más hacia el norte tenemos a Quilmes, también un gran poblado contemporáneo. Un poco más al sur del Calvario está Las Mojarras, un poquito más al sur sigue Rincón Chico, y así, ¿no? Y seguimos hacia el sur, Cerro Mendocino, y de la otra margen tenemos, por ejemplo, Loma Rica de Chiquimil, Loma Rica de Jujuy, ¿no? Son una serie de poblados seguramente vinculados, con sus poblaciones en vinculación. Leía, digamos, decime. No, de que, particularmente, digamos, esto que está aquí
en Fuerte Quemado, en estos por lo menos 2 o 3 sitios que están como muy pegados, que bueno, fue uno de los primeros sitios en Argentina que se empezó a investigar o que se empezaron a hacer estudios, digamos, institucionales, por lo menos, digamos, capaz que antes había gente que iba a sacar cosas, digamos, de una manera así, digamos, a cavar y rescatar piezas para venderlas, pero bueno, como que fue uno de los primeros sitios que se empezó a investigar. Incluso, digamos, de uno de los primeros investigadores de aquí de Catamarca, como Adán Quiroga. Y por otro lado, también me llamó la atención, que no sé si es algo capaz que tan común, que es que en este lugar se da, o se ha podido investigar algo que por ahí se sospechaba o que no había por ahí pruebas, o capaz que sí, te pregunto, en esta conjunción, digamos, de las culturas, que era la cultura diaguita con la cultura inca, que bueno, el imperio inca termina, digamos, de alguna forma invadiendo, digamos, todo lo que, digamos, este espacio, digamos, de aquí, bueno, de Argentina o de lo que ahora es Santa María, y bueno, que hay pruebas de que en algún momento se usó, digamos, las construcciones o parte de los bienes, digamos, de estos poblados autóctonos, y sobre eso se hizo una construcción que referencia al imperio inca, digamos. Sí, sí, exacto. Los 2 puntos que mencionaste, esto que decís de que la zona de Fuerte Quemado, la localidad de Fuerte Quemado, fue una de las primeras y por ahí más asiduamente visitadas por los pioneros, los arqueólogos pioneros, ¿no? En momentos de fines del siglo XIX, donde la disciplina arqueológica se estaba constituyendo como tal, ¿no? Y es cierto que Adán Quiroga fue uno de los visitantes a, por ejemplo, si vamos a enfatizar después, a lo que es el sitio El Calvario de Fuerte Quemado, por distintas razones que, bueno, que tienen que ver con estas, como todos lo llamaban Fuerte Quemado, simplemente, no distinguían la ventanita y el Calvario, no lo distinguían así, por supuesto, porque no existía como tal, como Calvario. Bueno, claro, por una serie de cuestiones, el único sitio que fue quedando como reconocido y como, a su vez, hoy en día, como el ícono arqueológico de la zona de Fuerte Quemado fue la ventanita. El Calvario de Fuerte Quemado, que fue el que visitó Adán Quiroga, quedó de alguna manera perdido en las investigaciones arqueológicas hasta hace muy pocos años, a través de una mención también de otro equipo de investigación que trabajó en la ventanita, que es el equipo de Néstor Kirkowski, y a partir de los trabajos que empezamos a realizar de nuestro proyecto, allí desde el año 2007. Y bueno, lo que decís también de la importancia en relación a estas evidencias que permiten pensar la relación entre lo incaico y vos lo mencionaste creo como lo diaguita o lo diaguita calchaquí. Sí, eso es muy, muy importante, y en este sitio, el Calvario de Fuerte Quemado, es realmente muy significativo para entender esa relación, cómo fue esa conquista del imperio incaico que fue, digamos, expandiéndose desde digamos, el núcleo andino hacia el sur hasta llegar al noroeste, digamos, cómo fueron esas relaciones que se iban estableciendo con las poblaciones locales. Había resistencia, había conflicto, había aceptación. ¿Qué tipo de aceptación? ¿Mediada por qué tipo de negociación? O sea, era una incorporación mediada por relaciones de negociación entre los grupos de élite, pero ¿qué pasaba con otros grupos que por ahí no estaban vinculados a esos grupos de élite? Bueno, es muy interesante, y particularmente en el Valle, ¿no? Digamos, estas evidencias directas de la presencia incaica quizás no son extremadamente abundantes, ¿no? Hay que buscarlas, son
son realmente por ahí escasos en relación a, pensando a los asentamientos grandes diaguitas calchaquí de esta época. Por eso este sitio tiene, digamos, elementos muy significativos que lo hacen excepcional para pensar y, digamos, hacerse preguntas y buscar en esas evidencias las respuestas en torno a cómo fue la llegada de los incas a este sitio en principio, pero también cómo desde este sitio podemos pensar esa presencia a nivel del valle también. A mí me gustaría, siguiendo Alejandra, agregar un dato que es interesante para pensar en estas dinámicas de expansión imperial incaica en esta zona en particular, que es el Valle de Xocavil, que conocemos algunos sitios, tampoco son tantos, pero que son exclusivamente incaicos. En general se están ocupando zonas bajas, como puede ser Punta de Balasto, o un sitio identificado recientemente, que es espectacular, que se llama Cerro Quemado también. Esos son sitios con arquitectura netamente incaica y que se sitúan, como les dije, en zonas bajas, pero que no están en relación espacial a un centro poblado previo. Son nuevos, digamos, enclaves que ocupan espacios que no estaban habitados, estaban, por supuesto, en las cercanías de otros. Claro, sí, sí, sí. Pero son exclusivamente incaicos. El carácter que le da más interés quizás a lugares como Fuerte Quemado, del que va a seguir hablando Ale, es justamente que tiene una integración de ambas ocupaciones, ¿no? Una ocupación muy importante del periodo tardío, con una arquitectura que aprovecha los cerros escarpados, zonas bajas, laderas y cumbres, y hay algunos sectores de estos pueblos preexistentes que van a ser modificados a partir de la llegada de los incas. Y esas modificaciones nosotros las podemos identificar justamente porque la arquitectura es distinta. Tiene un estilo peculiar, hay un manejo distinto de la piedra, los muros otros anchos, entonces distinguir por el estilo constructivo. Pero lo que es especialmente rico es que a partir de ese reconocimiento de estilos constructivos diferentes, podemos ver una situación especial que es una coexistencia, ¿no? De las locales, de un pueblo que continúa habitado y un sector de ese pueblo que pasa a representar a la llegada de gente que empieza a tener unas relaciones políticas distintas con los preexistentes. Por algún motivo, esta gente nueva, que son los incas, o gente que es incanizada y que va llegando a este territorio desde el norte, tiene relaciones políticas particulares con pueblos como los de Fuerte Quemado, que van a ser diferentes a la de otros pueblos vecinos donde no se van a instalar físicamente. Por ejemplo, Las Mojadas o Rincón Chico. Entonces, si bien nosotros podemos pensar en el proceso de expansión incaica como algo a gran escala, a menor escala ha adquirido posiblemente relaciones diversas pueblo a pueblo. Y estos ejemplos nos permiten pensar esa diversidad de las estrategias de dominación política en los diferentes pueblos, ¿no? Claro, sí, sí. Pensaba en eso, en lo que están comentando o informándonos, que también hay una cuestión particular, sobre todo en esto que se llama el Calvario, que está prácticamente una montaña que entra dentro del pueblo o de la ciudad de Santa María, está muy pegado, y que también ahí se ha dado una situación, digamos, en la década del 60, donde, después de toda la invasión, digamos, española y de las fundaciones de las distintas ciudades y el dominio, digamos, español con su propia religión, digamos, capaz que similar, ¿no?, a la invasión incaica, o no tan similar, digamos, que capaz que ustedes lo pueden diferenciar, digamos, una de otra. Bueno, en este lugar se hace un calvario, digamos, una representación
que identifica, a una religión, la religión católica, digamos, y eso supongo que significa de alguna forma, de alguna manera, en mayor medida o menor medida, una destrucción o por lo menos una reutilización de todo lo que estaba puesto ahí o lo que quedaba, digamos, de estos pueblos que estaban nombrando, ¿no? O sea, digamos, de esta antigua ciudad, llamémosla, o poblado, digamos, de los pueblos diaguitas cachaquíes, que después son de alguna forma modificados por los incas y que luego son vueltos a modificar por, digamos, la colonia o los invasores, o bueno, como queramos llamarlo. Cuando los incas llegan a estos valles, estos pueblos continúan habitados. Algunos quizás hayan sufrido modificaciones, traslados de pueblos, pero en general se sabe que el modo de vida de los habitantes locales, de Diaguita Calchaquíes, continúa sumado a esta nueva presencia imperial, pero los pueblos siguen ocupándose en los cerros. Claro, hay una convivencia, digamos. Sí, y continúan ocupándose estos espacios. Luego, de la mano de la conquista española, estos espacios son abandonados. Claro. Y permanecen abandonados. No son abandonados, digamos, como que los agarran a todos y se los llevan. Exactamente. Se los llevan, hay distribución de la gente hacia otros espacios, pueblos en los bajos, cambia el patrón de instalación de la gente. Claro. Se dejan de habitar los pueblos que están en los cerros, como que acabamos de mencionar antes, Rincón Chico, Garras. Hay un desplazamiento de la gente hacia otros valles o dentro del valle hacia otros espacios más relacionados con las zonas bajas, donde los pueblos adquieren las características de los pueblos actuales, con un patrón original, con el diagrama de manzanas y bueno. Entonces estos pueblos ser abandonados y empiezan a transformarse, entre comillas, en ruinas, ¿no? Dejan de ser mantenidas las viviendas, van perdiendo los techos, se van reutilizando las piedras para construcciones nuevas y pasan a formar el paisaje de una manera diversa. Siguen siendo parte de la historia del lugar, muy importante, pero ya las poblaciones no están habitándolos. Es en ese escenario cuando en la década del 60 se construye el Calvario en lo que había sido un antiguo poblado. Y bueno, es cierto, en la década del 60 los pobladores locales de la localidad de Fuerte Quemado deciden construir su Calvario católico. Nosotros decimos igual que eso igual puede implicar y ser reforzado con más investigaciones, pero creemos que ese cerro ya tenía una connotación vinculado a un uso vinculado con la religión católica cristiana. Claro, porque sabemos que ahí ya había una cruz en la cumbre, donde hoy está la capilla y esa cruz, bueno, la misma cruz que está ahí, suponemos que estaba también a principios del siglo XX. Tenemos una referencia de este expedicionario viajero Medfessel que dice, cuando él pinta determinadas construcciones, que justamente son una de estas excepcionales vinculadas a los incas, que son 3 torres circulares que se ubicaban en una de sus laderas, él dice que son las ruinas de Fuerte Quemado en la loma de la Santa Cruz, ¿no? Entonces ahí nos hace pensar que ese cerro ya contaba con una cruz vinculada con algún tipo de práctica, ya sea procesional, pero evidentemente ceremonial, con el culto católico. Entonces, lo que hacen en la década del 60 es, creemos, formalizar ya ese uso que tenía el cerro. Lo que podemos decir es que vos mencionabas que seguramente la construcción de ese Calvario debió haber, digamos, impactado, por lo menos en algunos de los sectores, las construcciones del poblado arqueológico. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Porque todo ese cerro que está, en realidad es un cerro, no es un cerro único, sino que es todo una cadena o una
una conjunción de distintos espolones con distintas cimas, y la cima principal, que es lo que hoy es la cima y el punto final del Calvario Católico. Claro. En esa cima como punto final del Calvario Católico, se ubica justamente uno de los sectores incaicos, o sea, en uno de los sectores acotados dentro del poblado, donde los incas construyeron, en este caso, por ejemplo, 3 casas muy impactantes serían, porque por lo menos Adán Quiroga, cuando las observa, ya en ese momento tenían 2 metros de alto. Son 3 casas de piedra con muros de tipo incaico, podemos hoy decir, que se encontraban en esa cima principal, en donde en la década del 60 se posiciona y se finaliza con construcciones como una capilla y otra serie de elementos, el Calvario Católico moderno. Uniendo un poco para entonces, sabemos que el Calvario moderno finaliza en un sector que es la cumbre principal de este poblado arqueológico, pero que conforma a su vez un espacio muy especial, valga un poco esa combinación de palabras que suenan muy parecidas, porque se trata de una plaza. ¿Y qué es una plaza? Bueno, es un espacio nivelado artificialmente. Sí, hay una foto que nosotros hemos hecho circular en distintas, bueno, está en nuestra publicación, pero también en lo que vinimos publicando desde el Facebook, que se ve muy claramente cómo es un cerro que está truncado, está cortado, está aplanado, está cortado, ¿no? Artificialmente, eso no es natural, es decir, que se hizo todo un trabajo para cortar el cerro, nivelarlo, hacer toda una plataforma, se lo rodeó con un muro de contención que ayudó a contener todo ese material que seguramente estaba nivelando, y allí se construyeron, por lo menos es lo que las referencias que tenemos a partir de este trabajo pionero de Adán Quiroga, existían 3 casas, eran 3 casas de piedra con muros altos, aproximadamente 5 por 3 metros, para dar una idea. Ese conjunto, digamos, de arquitectura diseñada especialmente en un espacio amplio, que nosotros hoy denominamos plaza, estaba a su vez marcado artificialmente con, por ejemplo, bloques rocosos. Ese espacio plano, que es la cumbre hoy, que podemos verla claramente, por algún motivo, en vez de aplanarlo completamente y sacar todos los afloramientos rocosos que seguramente tuvieron que estar cortando y nivelando, decidieron dejar 2 afloramientos rocosos en un sector, no está exactamente en el centro, está un poquito desplazado hacia el norte, dentro de esa gran plataforma que tiene aproximadamente 26 por 29 metros de diámetro. Esto para marcar otro elemento que está mostrando la importancia de que es un espacio pensado. Fue un espacio pensado. Nosotros sabemos que esa configuración que hoy observamos, por lo menos es de los momentos en que los incas hacen esa intervención en la cumbre. No sabemos exactamente cómo era esa cumbre en momentos previos a esa instalación. Pero bueno, es una pregunta que en algún momento podemos llegar a tratar de responder realizando, por ejemplo, algún trabajo específico por ahí de excavación en ese sector, ¿no? Para entender cómo se superpuso lo inca sobre lo diaguita calchaquí, sobre lo local. Eso por el momento no podemos decir cómo era ese espacio en momentos previos, quizás ya estaba nivelado y ese trabajo ya lo hicieron. Eso está y el Inca, que capaz que ya era un sitio ceremonial antes de que llegaran los incas, ¿no? Claro, eso es probable. Claro. Es factible pensar eso, porque bueno, Alejandra, que ha estudiado las plazas y el ceremonialismo tardío,
lo va a poder decir mejor que yo, pero hay varios sitios tardíos de la zona que tienen plazas elevadas. No tienen ocupación incaica. Y han sido estudiados, por ejemplo, la Plaza de la Cumbre, la que han llamado la Plaza Bicolor, que es una maravilla, en la Cumbre Chico 1, una belleza. Es un espacio también para congregación de gente, por eso también lo llamamos plaza, un espacio despejado, con visibilidad a los 4 puntos cardinales, todo el valle, e inclusive los otros pucarás del entorno se pueden ver desde esas cumbres. Y bueno, además de Rincón Chico, hay sitios como Cerro Mendocino o Las Mojarras que tienen estas plazas elevadas de época tardía. Entonces eso hace pensar que el caso del Calvario también pudo haber sido una antigua plaza periodo tardío que luego es ocupada y modificada en la época de la llegada de los incas. Los indios ya van llegando a través de las montañas. Vienen muchos y cantando con quena, guitarra, caja, calullo, carnavalito y las dolientes agualas. Por ese mundo de piedra sin pasión, sin esperanza. Tan dulce los sentimientos de una raza derrumbada. Los indios ya van llegando a través de las montañas. Juntito a mi corazón, juntito a mí. Charango, charanguito, de dulce voz. Ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Charango, charanguito, de dulce voz. Tuve un imperio del sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó, charanguito. Muere mi raza vencida por otra civilización. Muere mi raza vencida por otra civilización. Charango, charanguito, qué gran dolor. Charango, charanguito, qué gran dolor. Qué gran dolor, qué gran dolor, qué gran dolor. Bien, continuamos escuchando esta entrevista mantenida con Alejandra Reynoso y Valeria Palamarzuk. Es una propuesta, entendemos, de la Intendencia de Santa María de instalar en esa cumbre, la que contábamos recién, que conforma un espacio ceremonial y sagrado, que fue pensado en su momento como un espacio de congregación, seguramente de personas, de realización de rituales, una forma de mirar, como decía bien Vale, a los otros, a los poblados vecinos, ¿no? Tiene una vista del entorno, del paisaje espectacular. Ahora lo que se está proponiendo es la instalación de una escultura, de una
escultura monumental, digamos, porque tendría, lo que sabemos es que tendría 17 metros de altura y una base por lo menos de 8 metros de diámetro, entendemos de una figura de un Cristo, que va a estar allí, que, bueno, se propone, es como sería para ellos la culminación de este calvario católico, ¿no? Nosotros consideramos que la instalación de esa escultura va a afectar completamente ese espacio ceremonial antiguo, prehispánico, preexistente al Calvario, porque, bueno, justamente va a romper con esa artificialidad pensada, ¿no? Con ese espacio para ser circulado, para provocar miradas hacia el entorno. Ese es nuestro punto de vista, y lo decimos desde el haber trabajado en el sitio, de haberlo recorrido, digamos, para elaborar un plano completo. Es un sitio que tiene casi 500 construcciones, ¿no? Entonces, y además pensar que un espacio no es solo un espacio en sí mismo, sino que también es un espacio en vinculación con otros. Entonces, esa plaza se vincula con todo el poblado de una manera particular. Entonces, se vincula hacia la ladera norte, en donde están los torreones, estas 3 torres circulares incaicas, que nosotros también hemos trabajado. Se vincula con otras cumbres que están a alturas intermedias, es decir, para que se entienda que no es, bueno, va a afectar ese sector y, bueno, va a ser afectado, pero en realidad va a romper esa vinculación espacial que tiene ese lugar con el resto del poblado, ¿no? Con el resto, que son cosas, podemos decir, inmateriales, que no se ven, no se ven esas relaciones, pero tiene que ver en cómo se vinculan los espacios, cómo son puntos para mirar y ser mirados, ¿no? Entonces, bueno, lo que decimos también es que este poblado guarda muchísimas historias que todavía tienen que ser descubiertas y que ni siquiera van a ser descubiertas por nuestro equipo de investigación, porque estamos hablando de generaciones a futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar, recién algo mencioné, lo interesante que podría ser, por ejemplo, este espacio que ahora está, digamos, en disputa, en discusión, ¿no? Que es una plaza construida en tiempos prehispánicos, modificada por los incas. Yo les decía que qué interesante podría ser poder ver cómo lo inca se superpone a lo local. Por ejemplo, bueno, se podrían realizar excavaciones para responder algunas preguntas, bueno, debajo, ¿qué otra evidencia podemos ver que nos esté hablando de, por ejemplo, cómo era la configuración previa? Porque todo eso está guardado, está sellado, y es un tesoro de alguna manera que hay que preservar para nuestra generación y para generaciones futuras. Por eso a nosotros, bueno, nos alarmó muchísimo el hecho que nosotros ayer también estuvimos difundiendo, que si bien esta obra, lo que sabíamos formalmente que no estaba autorizada aún, porque le faltaba terminar ciertos pasos que tienen que ver con requerimientos formales necesarios para poder llevar a cabo una obra de estas características en un sitio arqueológico. La obra no estaba autorizada y, sin embargo, tuvimos conocimiento de que ya se empezaron a realizar excavaciones vinculadas con la instalación de la escultura en la cumbre principal, ¿no? Entonces, justamente, algo que estaba guardado como un tesoro, que era todo ese subsuelo de alguna forma, todo lo que estaba debajo, que nos podía dar información para digamos, para resolver este tema de, por ejemplo, cómo se superpone lo incaico sobre lo local. Tomamos conocimiento de esas excavaciones que ya se realizaron en la cumbre, por ejemplo, alrededor del recinto incaico que les mencionaba, y alrededor
del bloque rocoso ceremonial, donde es un espacio que está muy vinculado a la realización de ceremonias. Por suerte, tenemos entendido que, bueno, desde la Dirección de Antropología se están tomando cartas en el asunto, pero bueno, fue también un punto... Eso quería preguntarles con respecto si es que hay una ley de patrimonio que resguarde, por ejemplo, ese sitio y no les permita, digamos, como este avasallamiento a ese espacio, a ese sitio sagrado, a ese lugar, o no hay nada que puedan, digamos, respaldar el valor del sitio. O también, bueno, esto que vos empezabas a comentar con respecto a la Dirección de Antropología y de Arqueología, ¿qué función cumple? O sea, se supone que que tienen el deber o de preservar esos espacios en lugar de entregarlos como, bueno. Hay leyes provinciales y nacionales de protección del patrimonio arqueológico. Además, en el caso puntual del pueblo histórico de Fuerte Quemado, hay una declaratoria de sitio histórico, que es desde el año 2000, y que comprende el área también donde está instalado el Calvario, ¿no? Por lo tanto, sí hay legislación que debe ser tenida en cuenta a la hora de planificar cualquier tipo de obra que pueda afectar un espacio con patrimonio arqueológico, histórico y cultural en general. Claro. Que no vamos a centrarnos solamente en el patrimonio arqueológico, sino claro, en una concepción todo más amplia que también va a ser impactada por una obra de estas características. Pensemos que es un Cristo de 17 metros, es muy difícil de escalar, pero es como un edificio de varios pisos. Es una cosa muy grande que si se llega a instalar en este lugar va a generar modificaciones irreversibles y masivas. Entonces es algo muy delicado realmente, porque además hay que conjugar con las expectativas que tiene la comunidad actual respecto del posible rédito que pueda tener para ellos, para su futuro, para su buen vivir, esta idea de que puede haber afluencia de turismo y con eso un ingreso económico que tanto necesita la gente, obviamente. Entonces es un tema delicado que tiene que ponerse a consideración cuáles son los lugares más apropiados para este tipo de obra, habiendo sobre todo otros espacios disponibles, ¿no? Que es algo que en todo momento hemos sostenido como una posibilidad, ¿no? Si se ha planteado el tema de una construcción vinculada al turismo religioso de esa magnitud, bueno, hay que pensar cuál sería el mejor lugar, por qué instalarla en un sitio arqueológico si sabemos que va a tener un impacto tan importante e irreversible, vinculado a una lógica de uso actual. Bien decía Alejandra, ¿qué pasa con las generaciones futuras que posiblemente no compartan los criterios que se están planteando en este momento y sin embargo van a sufrir las consecuencias de las decisiones tomadas esos criterios? Entonces hay que ser muy... apelamos, pensamos, sugerimos y esperamos que haya que se tomen en cuenta todas las alternativas para que esta obra se pueda hacer en un espacio adecuado que no dañe el sitio patrimonial. Nosotros estamos tratando de llevar información para que el pueblo en Santa María, en Fuerte Quemado, pueda tomar decisiones informadas, ¿no? En el caso de que se decida hacer la obra, puedan contar con la información adecuada para elegir su mejor emplazamiento. Que nosotros decimos, ese no es un buen emplazamiento por todo lo que les venimos mencionando. Claro. Bueno, lo que vos decís de apelar a la justicia, sí, podría alguna asociación civil, algún particular o alguien de oficio, eventualmente algún juzgado, algún fiscal de oficio, intervenir en el caso que lo considere necesario. Por ahora está todo en evaluación y bueno, esperemos que... Bueno, porque dijeron que ya habían comenzado. Claro, habían comenzado de manera irregular. Claro. Me gustaría agregar otra cosa, ¿no? Porque estábamos hablando de estas lógicas
actuales, las expectativas que tenemos de rédito económico en el uso de los lugares, por ejemplo, ¿no? Que es como una gran promesa, que a veces se cumple, a veces no se cumple. Me gusta viajar, me encanta viajar, soy turista y cuando voy a los lugares me encanta conocerlos y si hay un cerro me gusta subir al cerro, si hay un sitio arqueológico me gusta conocerlo también. Y cuando está puesto en valor y con referencias e información, mucho mejor porque uno aprende sobre el lugar. En ese sentido, el Calvario de Fuerte Quemado es un sitio que podría, dentro de esa lógica y esas expectativas, ser utilizado de una manera excelente, porque se puede acceder a la cumbre, a diferencia de otros sitios en altura, como los Pucarás que mencionábamos, que son muy difíciles de subir, son peligrosos. En este caso es un cerro que es más fácil subir porque ya tiene el camino abierto, puede subir. Digamos, si bien no es un sitio arqueológico puesto en valor para el turismo, sí se puede acceder porque está el camino del Calvario, entonces uno puede transitarlo y llegar a esta cumbre que es maravillosa. Y realmente la experiencia personal de hacer ese camino y todo el esfuerzo que representa y llegar a la cumbre amplia es una experiencia que es una maravilla. Que la verdad que como viajero es algo lindo de experimentar. Y esa experiencia no se va a poder repetir en el caso de que esta obra que va a ser irreversible. Entonces, pena que sería que el pueblo de Fuerte Quemado pierda la posibilidad también de, de sumar este punto de interés para atraer visitantes, ¿no? Que siendo que la obra del Cristo Monumental se puede emplazar en otro lado, que en no otro espacio, claro. El sitio puede conservar también ese potencial para atraer a un visitante con otros intereses, porque no va a ser el que va a hacer el recorrido al Cristo en relación a eventos, no sé, católicos, procesiones religiosas, sino otro tipo de turista que va a tener otra preferencia, como visitar lugares de interés cultural. Claro. Sí, digamos como que se está perdiendo la oportunidad de tener dos lugares en vez de tener uno solo, digamos. Y además un lugar súper bello porque además de la riqueza cultural, al que le gustan los paisajes, es realmente un lugar maravilloso para ver el entorno de Yocavil en toda su amplitud. Y además, como les decía, si bien es un sitio en altura, una altura relativa, se puede acceder con cierta, sin tanta dificultad. Claro, sí. Lo cual no quiere decir que para esto no tenga a su vez que ser habilitado con los estudios pertinentes, ¿no? Pero seguro. Pero es menos el impacto de todas formas. No es lo mismo eso que hacer un tremendo agujero para poner un monumento. Absoluto, sí. Bueno, Ale, ¿vos quisieras hacer algún cierre, decir algo hacia el final? Bueno, creo que ya más o menos todos los puntos que fueron saliendo son los que dan cuenta de tanto de nuestros trabajos en el sitio como de esta problemática actual, y bueno, agradecerles a ustedes por permitirnos el espacio, por poder transmitir también este mensaje, que es nuestra intención es aportar desde la arqueología, ¿no? Que es lo que lo sentimos además como una obligación, porque es así nos lo dice nuestra formación, nuestra experiencia y nuestro trabajo, en el caso de muchas décadas, bueno, muchas no, digo 2 en lo personal, ¿no? En el Valle, ¿no? De hacer este aporte de que la gente, la comunidad santamariana conozca qué quiere decir el Calvario de Fuerte Quemado, qué quiere decir su cumbre, ¿no? Esa cumbre aplanada tan llamativa, ¿no? Y bueno, que es ofrecer esos aportes para que las autoridades que tienen que tomar decisiones al respecto lo hagan considerando todos los saberes, todos los conocimientos, todos los elementos
para tomar las decisiones, sabiendo, como decía Vale, que lo que se haga va a ser irreversible en un punto, ¿no? Entonces, nos interesaba hacer este aporte desde nuestra disciplina y también desde nuestro trabajo en el Valle, que es un lugar al que todo nuestro equipo quiere, como que forma parte de la vida de todos nosotros también, ¿no? Eso también es importante. Y bueno, agradecerles nuevamente. Sí, muchísimas gracias por el espacio. A mí me quedaba ahí. Bueno, gracias a ustedes, pero quería preguntarle, bueno, el tema de cómo es su relación con la comunidad, digamos, con el pueblo, con los vecinos, o qué información tienen, reciben información de ellos, porque bueno, es como que lo que veo, lo que leo, es como que es algo impuesto, o sea, no es que, bueno, el pueblo quiere, si bien, bueno, tiene una impronta católica importante, Santa María, pero bueno, también está la otra parte. Entonces digo, bueno, ¿cómo son los habitantes con los que ustedes tratan, las comunidades o los vecinos, digamos? Nosotros tenemos entendido que esta obra les llega como un ofrecimiento desde la Intendencia, y que hay una parte del pueblo que está allí, y hay también gente que no está de acuerdo. Entonces, sin embargo, se generó una expectativa muy grande en relación al potencial económico que puede traer. Claro. Ahora, ¿en qué manera llega la información artística de la mano de nuestro equipo? Bueno, cada vez que estamos en el Valle, nos acercamos a escuelas, bibliotecas, damos charlas, inclusive se hacen visitas a las excavaciones. En concreto, en el sitio del Calvario estuvimos trabajando físicamente en el campo hasta el año 2010, ¿no, Ale? Sí. Ajá. Sí. 2010 fue el último año que estuvimos haciendo trabajo de campo allí. Después, a lo largo de todo el año pasado, que no pudimos acercarnos, ya estábamos enterados de que esta obra había sido propuesta, y bueno, surgió el tema del aislamiento por la pandemia. Claro. No pudimos acercarnos porque fue una inquietud inmediata en el equipo, el tema de acercarnos para llevar justamente información, dar alguna charla en el lugar. Claro. Sin embargo, eso no fue posible, pero a lo largo de todo el año pasado se fueron abriendo estas posibilidades de conectarnos a través de Meet, un mundo nuevo que era desconocido totalmente para nosotros, que está también bastante limitado a la disponibilidad de Internet, ¿no? Internet, sí. Nosotros dimos varias charlas, un ciclo de charlas a lo largo del año pasado, tratando de superar un poco el escollo, esta interrupción en la comunicación que habíamos tenido a partir de no poder ir más a trabajar al Valle. Y bueno, fue un ciclo de charlas muy lindas, y una de ellas fue sobre el Calvario, justamente Alejandra, sobre explicar todo lo que habíamos podido ir reconstruyendo sobre este sitio, en función, también sabiendo que podía estar esta obra y que era importante que la comunidad conociera y le llegara la información. No sabemos en qué medida la comunidad de Fuerte Quemado haya podido acceder contenidos de charlas, ¿no? Claramente. Claro. Y seguimos con el aislamiento, que no sabemos cuánto va a terminar, y parece que sí. Bueno. El cuento de las 1001 noches. Sí. Claro. Entonces, hasta ahora toda la información que hemos podido llevar ha sido a través de programas de radio, como el de ustedes, que les agradecemos. Alejandra ha participado también en entrevistas en radios de Santa María. Y tratar de difundir a través de nuestro Facebook del Proyecto Arqueológico Yocabil, que invita a toda la audiencia que lo pueda seguir, el paso a paso de las novedades que íbamos teniendo en relación a este proyecto. En paralelo, perdón, mencionar, como dice Vale, este proyecto surge a finales de febrero de 2020, tomamos conocimiento de la propuesta. Desde el primer momento nos pusimos a disposición,
con información que nosotros habíamos generado a las distintas autoridades que estaban involucradas. Y bueno, a las 2 semanas se inicia el cierre por la pandemia, porque bueno, obviamente ante esta situación nosotros teníamos previsto acercarnos al lugar justamente para poder trabajar con los distintos actores involucrados en explicar por qué estábamos sosteniendo por qué sosteníamos que este lugar no es el indicado. Pero bueno, fue todo un contexto de complicaciones. Sí, pero sí que siempre estuvimos explícitamente a disposición, obviamente planteando nuestro punto de vista, pero poniendo a disposición todo nuestro trabajo y, por supuesto, a nosotros mismos para trabajar esta problemática. Claro. Nos despedimos hasta el próximo miércoles de 13 a 14 horas por Radio Nacional Catamarca a la hora de la lagartija. Sí, así es. Nos vemos. Chau, Adiós. chau. Muchas gracias. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Luz y gloria de los hombres, sol de mis antepasados. Luz y gloria de los hombres, sol de mis antepasados. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños.